El mayor revolucionario de Cuba podría no ser Fidel Castro o el Che Guevara, sino el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, que murió el 31 de julio de 2020, a la edad de 77 años. Mientras que la cara de Guevara ha adornado miles de camisetas y el fantasma de Castro todavía acecha en innumerables vallas publicitarias de La Habana, el legado de Leal es más sutil. En Cuba, tiene un respeto generalizado. Fuera del país, pocos han oído hablar de él. Sin embargo, en el espacio de 5 décadas, este modesto académico transformó La Habana Vieja de ser un barrio marginal en ruinas a uno de los mejores proyectos de restauración de las Américas. El genio de Leal no fue solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. La evolución de La Habana de la monstruosidad descuidada a ser un patrimonio mundial de la UNESCO fue innovadora en más de un sentido. Al rehabilitar el núcleo colonial de La Habana, Leal no solo salvaguardó lo mejor de la arquitectura de la ciudad, sino que también ayudó a resucitar la economía cubana e impulsar la infraestructura de la capital con una serie de proyectos sociales. La tarea habría sido una tarea difícil en cualquier lugar, pero llevada a cabo durante la paralizante austeridad que asoló a Cuba después de la desaparición de la Unión Soviética, fue nada menos que milagrosa. Hoy en día, apenas hay alguna calle o plaza en La Habana Vieja que no lleve la huella de Leal, desde la arremolinada catedral barroca hasta el enorme convento de Belén, convertido en una casa de convalecientes y un museo meteorológico. Leal se graduó de la Universidad de La Habana a mediados de la década de 1960 con un doctorado en ciencias históricas. Tomando las riendas de la oficina del historiador de la ciudad, su papel era más como trabajador de la construcción que de cronista del pasado de La Habana. Inspirado por una infancia en la que pasó absorbiendo los colores y las multitudes de La Habana Vieja, soñó con revertir el estancamiento de la ciudad en la década de 1960 y reavivar la magia de las épocas anteriores, ya sean barrocas, neoclásicas o art déco. Su trabajo comenzó de manera poco auspiciosa. Leal pasó la mayor parte de una década convirtiendo un palacio del siglo XVIII en la Plaza de Armas de La Habana en el museo principal de la ciudad. Fue un proyecto de combustión lenta. En 1961, Cuba había sido golpeada por el embargo comercial estadounidense del presidente Kennedy y el gobierno postrevolucionario de Castro estaba más interesado en su supervivencia que en volver a visitar el incompleto pasado de La Habana. Sin embargo, Leal encontró un aliado. Su trabajo en el museo atrajo la atención de Celia Sánchez, una archivera histórica cercana al nuevo régimen y una puerta a los niveles más altos del gobierno cubano. Con la ayuda de Sánchez, La Habana Vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Todavía aisladas por el embargo y el mal uso de las finanzas, las reliquias coloniales de la ciudad permanecieron desaliñadas y demacradas, pero al menos estaban protegidas de la bola de demolición. Los tiempos se hicieron más difíciles antes de que mejoraran. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, la economía de Cuba cayó en caída libre, y los cubanos lucharon por encontrar suficiente comida para alimentar a sus familias. Irónicamente, la agitación le ofreció a Leal la mayor oportunidad de su carrera. Frente a una crisis existencial, el gobierno se vio obligado a recurrir al turismo para rescatar su pobre economía. A medida que se prescribía el desarrollo hotelero para las playas del norte de Cuba, Leal convenció a Castro de que el patrimonio histórico único de La Habana, deshilachado por 2 guerras de independencia y una revolución, pero aún en gran medida intacto, podría proporcionar un aliciente adicional para los visitantes potenciales. Ansioso por resistir la tentación de convertir el centro colonial en un parque temático histórico, Leal le aseguró a Castro que rediseñaría la ciudad como un auténtico espacio de vida, que proporcionaría beneficios sociales para los 65.000 habitantes del barrio. Para cada hotel turístico, museo y restaurante, iba a haber un comité de barrio, un hogar de cuidados y una escuela. En 1994, Leal estableció Abaguanex, una de las pocas empresas capitalistas permitidas en Cuba en ese momento. Armado con $1 millón del gobierno y la promesa de fomentar más inversiones desde el extranjero, Abaguanex comenzó a convertir edificios coloniales semiarruinados en hoteles y museos, permaneciendo escrupulosamente fieles a sus diseños originales. A medida que los turistas comenzaron a llegar, el dinero que se había depositado para Abaguanex se invirtió de nuevo en la ciudad, compartido entre una mayor preservación histórica, por un lado, y la regeneración urbana, por el otro. A medida que Abaguanex se convirtió en una entidad autofinanciada, Leal desarrolló un plan maestro, dividiendo La Habana Vieja en zonas codificadas por colores y priorizando los edificios por su condición, edad e importancia histórica.
El primero en ser renovado bajo el plan fue el Hotel Ambos Mundos, un antiguo hotel frecuentado por Ernest Hemingway. Le siguieron muchos otros hoteles, junto con museos esotéricos, tiendas de antigüedades, restaurantes reinventados y fortificaciones. En 2011, Cuba atraía a casi 3 millones de visitantes al año y el fondo inicial de puesta en marcha de Abaguanex, de $1 millón, había crecido a $119 millones en ingresos anuales. El proceso no estuvo exento de problemas. El trabajo fue dolorosamente lento y los signos de interrogación persistían sobre cómo y dónde se debería realojar a la población de La Habana, pero los resultados fueron electrizantes, al menos estéticamente. Un paseo por La Habana Vieja se convirtió en un viaje al pasado donde la gente real todavía vivía, trabajaba, iba a la escuela y jugaba al béisbol en la calle. Leal recibió órdenes de mérito y títulos honorarios de media docena de países, y en 2012, La Habana fue nombrada uno de los 25 sitios Patrimonio Mundial con mejores prácticas en conservación. Sin embargo, Leal siguió siendo una figura sin pretensiones y enigmática, un católico devoto en un estado comunista al que le encantaba caminar por las calles de La Habana admirando las renovaciones en curso. Tras la muerte de Leal, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se refirió a él como el cubano que salvó La Habana. Sin duda, Leal fue un embajador incansable de su ciudad, un revolucionario tranquilo que, a pesar de su cercanía con el régimen de los Castro, se mantuvo en gran medida fuera de las polémicas políticas. La ciudad fue su lienzo y trabajó como un meticuloso restaurador de arte limpiando la suciedad de una vieja obra maestra, gracias a la cual La Habana es un lugar mucho más rico de lo que pudo haber sido.